El primer paso que tenemos que hacer, montar la parte central del ordenador. Simplemente es, abrimos el zócalo, ¿vale? Cogemos con cuidado el procesador que vamos a poner, ¿vale? Lo posicionamos en su posición correcta. Hacemos que encaje, muy bien. Bajamos y volvemos a ponerlo. ¿Vale? De esta manera hemos puesto el procesador. Después pondríamos el disipador. En este caso no vamos a utilizar el mismo disipador que anteriormente, sino que vamos a usar un disipador genérico. Este disipador vale no solo para esta placa, sino para cualquier placa base, ya sea Intel o AMD. Como la práctica consistirá en leer el manual de instrucciones para saber cómo se monta esto, en este video tutorial no aparecerá cómo se monta. Una vez que se han montado las piezas del disipador, hacer lo que dice la pegatina, que es quitar esta pieza de plástico, ya que si la dejamos y ponemos el procesador encima es peligroso, ¿vale? Por lo tanto lo pelamos y ya podemos echar la pasta térmica en el procesador. ¿Vale? Echamos la pasta térmica, ¿vale? Ya que tenemos puesta la pasta térmica, podemos poner el disipador. En este caso tenemos un ventilador, por lo tanto lo tenemos que orientar de manera adecuada en nuestra caja. Una vez que ya está puesto, ya podemos apretar. 1, 2, 3 y 4. Después pondremos la memoria RAM. ¿Vale? Aquí tenemos nuestro módulo de memoria RAM. Lo pondremos en la ranura 1. En este caso, la ranura 1 es esta. ¿Vale? Apretamos y ya hemos puesto la memoria RAM. Bien, una vez que ya hemos puesto la parte principal del ordenador, procesador, disipador y memoria RAM, es el momento de llevar nuestra placa base a nuestra caja. Lo primero que tenemos que hacer, antes de que se nos olvide, es colocar el panel trasero. Aquí tenemos el panel trasero, ¿vale? Lo ponemos en la posición adecuada, vemos la orientación que tiene la placa base, por lo tanto su posición es así. Muy bien. Vale, lo que tenemos que hacer es simplemente apretar el panel trasero y se queda enganchado. En este caso podemos apreciar que ya tenemos instaladas algunos soportes, ¿vale? Estos soportes nos permiten separar la placa base de la caja y así no haga contacto una con la otra. En este caso tenemos 4, pero podemos comprobar en nuestra placa base de que necesitamos muchos más. Muy bien. Bien. Una vez que se ha puesto todos los soportes, lo que tenemos que poner es la placa base en su posición. Lo ponemos así. Muy bien. La ponemos en su posición y ahora ponemos los tornillos. A la hora de conectar los diferentes componentes del ordenador a la caja nos encontraremos con diferentes tornillos. Así, por ejemplo, nos encontramos al principio con este tipo de tornillo. Este tornillo es un tornillo con una rosca normalmente gruesa comparada con los otros, que nos permite conectar los paneles laterales de la caja a la caja. Este tornillo es especial ya que nos permite atornillarlo. Nos permite tanto atornillarlo como desatornillarlo con la mano. Otro tornillo que nos podemos encontrar es este de aquí.
Este tornillo, como podemos apreciar, tiene una rosca más fina que el anterior y normalmente se utiliza para conectar los componentes electrónicos del ordenador a la caja. Así conectaremos con este tipo de tornillos la placa base o la unidad de CD-ROM, el DVD, etc. El siguiente tornillo que nos podemos encontrar es este, ¿vale? Este tornillo podemos apreciar que tiene el mismo tipo de rosca que el primero, ¿vale? Y lo que se utiliza es para conectar componentes metálicos al ordenador. Así, con este tornillo atornillaremos la fuente de alimentación o las tarjetas de expansión, que puede ser una tarjeta gráfica, una tarjeta de sonido, etc. Por último, nos vamos a encontrar con este tornillo. Este tornillo se utiliza para atornillar los ventiladores. Una vez que sabemos los tornillos que debemos utilizar, utilizamos los tornillos adecuados para atornillar la placa base a la caja del ordenador. Vale. A la hora de poner los tornillos debemos de utilizar, o sería recomendable utilizar, un destornillador imantado. Esto nos permite que el tornillo, una vez colocado aquí, no se caiga y sea más fácil su instalación. También deberíamos de empezar a poner los tornillos no consecutivos, sino de manera opuesta, de tal manera que se pueda asentar en su posición correcta la placa base. Una vez puestos todos los tornillos, los apretaremos para que esté bien sujeta a la fuente de alimentación. Una vez puesta la fuente de alimentación, pasaremos los cables de la fuente de alimentación por el otro lado de la caja. Ahora nos falta poner los cables del panel frontal, que los tenemos aquí, así como el cable del USB y el cable del audio frontal. Aunque parezcan iguales, el cable del USB frontal y del audio frontal, es decir, los auriculares y el micrófono, no son iguales, sino que si los miramos en la parte de abajo, podemos comprobar que, aunque son el mismo conector, cada uno tiene un pin sin agujero en unas zonas diferentes. Así, por ejemplo, tenemos que para el USB, el pin que no tiene agujero está en la esquina, mientras que para el audio, el pin que no tiene agujero está en un lateral. Una vez puesto el panel frontal, adaptamos correctamente los cables por la parte trasera. Ahora hay que poner la tarjeta gráfica, que la tenemos aquí, que se pone en esta ranura. Ahora ponemos el resto de periféricos, como es el disco duro. Para poner el disco duro, nos fijamos dónde están los SATA. Nunca pondremos el disco duro en la altura del SATA, porque nos dificulta el poner y quitar los cables. Por lo tanto, lo pondremos o más arriba o más abajo. Una vez situado, utilizamos 4 tornillos para sujetar firmemente el disco duro. Una vez que hemos puesto el disco duro, lo conectamos. En este caso, como la fuente de alimentación es modular, tendremos que elegir dentro de todos los cables disponibles el correspondiente para un disco duro SATA.
En el cable SATA veremos que uno es acodado y el otro no. Normalmente pondremos el acodado siempre en el dispositivo y el recto en la placa base. Ahora nos falta poner la unidad de CD-ROM y haremos lo mismo que hemos hecho con el disco duro. En este caso tendremos que poner también otro cable para conectar la unidad de CD-ROM. Por lo tanto, conectamos un segundo cable de fuente modular. Una vez conectados todos los cables, simplemente hay que sujetarlos bien a la caja. Eso lo podemos hacer con unas bridas o, en nuestro caso, lo que vamos a usar son tiras de velcro. Una vez que hemos amarrado bien todos los cables, lo único que nos queda es poner las tapas. Así ponemos una tapa aquí. Utilizaremos los tornillos especiales para las tapas. Y después de todo esto hemos conseguido montar un ordenador. Y esto es todo en este video tutorial.